Buenos días, amada iglesia. En esta mañana queremos bendecir tu vida, pero primeramente bendecir la vida de nuestro Dios. Y queremos invitarte en este tiempo de alabanza y adoración. La palabra de Dios dice que son dichosos aquellos a los que tú escoges y acercas a ti para que vivan en tus atrios. Y qué gozo nos espera en medio de todo lo bueno que hay allí. Por eso yo quiero invitarte en esta mañana que le demos ese cántico de alabanza y de adoración a nuestro Dios. Y vamos a decir en esta mañana que los muros tienen que caer, que hay libertad en medio de todo nuestro territorio, nuestra iglesia y de todo el mundo. En el nombre de Jesús, vamos. Se estremece, los muros caerán. Cuando le adoro, se rompen las cadenas, los muros caerán. Los muros caerán, los muros caerán, al sonar mi cántico. Caerán y con gritos de júbilo caerán. Oh sí, Señor, declaramos, Señor, que los muros se derrumban en este día, Dios. Cuando yo danzo, aumenta, Dios, mis fuerzas, los muros caerán. Cuando yo grito, mis enemigos huyen, los muros caerán. Los muros caerán, los muros caerán, al sonar mi cántico caerán. Los muros caerán, los muros caerán. En esta hora declaramos, Dios de los cielos, Señor, que todo muro tiene que caerse, Dios de los cielos, Señor. Caen los muros, 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 caen los muros. Vamos a oírlo. Oh sí, Señor Dios, declaramos, Dios de los cielos, Señor, que tu santa presencia, Dios de los cielos, Señor, se mueve, Dios, sobre todo lugar, Dios de los cielos, Señor.
Declaramos, Dios de los cielos, Señor, que los muros de enfermedad, los muros de muerte, Dios, se caen en el nombre de Cristo Jesús. Por eso declaramos, Dios de los cielos, Señor, en esta mañana, y seguimos, Dios, declarando que hay libertad. Hay libertad en el nombre de Jesús. Decláralo allí donde estás, en tu casa, con tu familia, que hay libertad en el nombre de Jesús. Vamos a decírselo en esta mañana. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. De Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad. Señor, hay libertad, Dios de los cielos, Señor, en tu presencia, Dios, delicias a tu diestra. Hay libertad en la casa, hay libertad al danzar, hay libertad en la casa. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar en la casa de Dios, puedo y disfrutar. Somos libres por tu sangre, libres somos libres por tu sangre, libres Señor Dios, tu palabra dice, Señor, que si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. Y por eso declaramos, Dios,
que aquí donde estamos, Dios de los cielos, Señor, en la iglesia, en la casa, Dios, Padre de la gloria, Dios de los cielos, en cualquier lugar donde nos encontramos, Dios, tu Espíritu Santo, Dios, trae libertad, trae libertad, trae libertad, porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Declárate libre en este día, en esta mañana, en el nombre de Jesús, porque hay libertad en la casa de Dios. Dios te bendiga. Hola niños de GSL Kids, bienvenidos, Dios les bendiga. Seguimos en el mes de septiembre con los temas de amor y amistad. Hoy tenemos un tema súper especial, pero antes vamos a iniciar orando y Lina Fernanda nos va a dirigir en una oración. Después me acompañan para que veamos un video.
Hola niños, ¿cómo están? Espero que estén muy bien ahí en sus casitas que nos estén viendo en este momento. Vamos a orar a Papito Dios. Papito Dios, te damos muchas gracias por este día tan maravilloso que nos diste el día de hoy. Bendice la vida de cada niño que nos estén viendo en este momento. Bendice por nuestra vida, por nuestra salud y por los alimentos. Y ayúdanos que la palabra de Dios se nos entre en nuestra mente y en nuestro corazón. En nombre de Jesús, amén. En el colegio, la influencia de otros cambia tu conducta constantemente. Sé valiente como Daniel. Dios mostrará que está contigo. El relato de la vida de Daniel en este capítulo tiene bastante que ver con algo que puede sucederte en el colegio, con tus amigos. La influencia de otros no cambia su forma de comportarse. El rey Nabucodonosor murió y tomó su lugar el rey Darío. En su gobierno habían unas personas malas que tenían mucha envidia de Daniel, por lo que pidieron al rey Darío que firmara una ley que prohibiera orar a cualquier dios que no fuera el rey. Le dijeron al rey: todos nosotros nos hemos puesto de acuerdo en que el rey apruebe una ley que se haga cumplir estrictamente. Ordene usted que en los próximos 30 días todo aquel que ore a quien sea divino o humano, que no sea usted su majestad, sea arrojado al foso de los leones. Por favor, majestad, emita y firme esta ley de tal modo que no pueda ser alterada. Así que el rey Darío firmó la ley. ¿Pero para qué firmó el rey este edicto? Muy seguramente para quedar bien con la gente de su gobierno. ¿Qué hizo Daniel? Lo que siempre hacía. Fue a su casa y se arrodilló como de costumbre en la habitación de la planta alta, con las ventanas abiertas que orientaban hacia Jerusalén. Oraba 3 veces al día, tal como siempre lo había hecho, dando gracias a su Dios. Entonces los hombres que tenían envidia de él lo encontraron orando y pidiéndole a Dios que lo ayudara, y fueron corriendo donde el rey y le recordaron la ley. ¿Lo ves? A Daniel no le importaron las amenazas. Como lo solía hacer antes, la influencia de otros no cambió su forma de comportarse. Claro, esto le costó caro. Lo primero que hicieron los hombres que no querían a Daniel fue asomarse por la ventana de su casa y allí estaba Daniel orando. Daniel terminó metido en un gran problema, pero Dios tenía otros planes. Entonces finalmente el rey ordenó que arrestaran a Daniel y lo arrojaron al foso de los leones. El rey le dijo: que tu Dios a quien sirves tan fielmente te rescate. Así que trajeron una piedra y la colocaron sobre la boca del foso. El rey selló la piedra con su sello real y los sellos de sus nobles para que nadie pudiera rescatar a Daniel. Pero Dios tenía otros planes, ya que este no fue el final de Daniel. Muy temprano a la mañana siguiente, el rey se levantó y fue deprisa al foso de los leones. Cuando llegó allí, gritó con angustia: Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios a quien sirves tan fielmente rescatarte de los leones? Y Daniel dijo: que viva el rey. Mi Dios envió un ángel para que cerrara la boca de los leones a fin de que no me hicieran daño, porque fui declarado inocente ante Dios y no he hecho nada malo contra usted, su majestad. Claro, aquí también Dios fue glorificado. El rey celebró mucho y mandó a que sacaran a Daniel del foso. No tenía ningún rasguño porque había confiado en su Dios. Entonces el rey dio órdenes que arrestaran a los hombres que maliciosamente habían acusado a Daniel y los hizo echar al foso de los leones. Pronto verás que su bendición es infinitamente más grande que la que te puede dar cualquier ser humano. Los leones saltaron encima de ellos y los despedazaron, aún antes que llegaran al piso del foso. Después, el rey Darío envió el siguiente mensaje a la gente de toda raza, nación y lengua del mundo entero.
Ordeno que en mi reino toda persona tiemble con temor delante del Dios de Daniel, pues Él es el Dios viviente y permanecerá para siempre. Su reino jamás será destruido y su dominio nunca tendrá fin. Él rescata y salva a su pueblo, realiza señales milagrosas y maravillas en los cielos y en la tierra. Él ha rescatado a Daniel del poder de los leones y lo ha bendecido. Así que Daniel prosperó ante el reinado de Darío y de Ciro en Persa. ¿Y tú? En el colegio, ¿la influencia de otros cambia tu conducta constantemente? Dejarse llevar por la opinión de los demás y dar cambios a su gusto no es de valientes. Y es más, pueda que tengas que defender tu fe si te enseñan algo que va en contra de lo que Dios dice en su palabra. Sé valiente como Daniel. Servirás a Dios y Él mostrará que está contigo y que su bendición es infinitamente más grande que la que te puede dar cualquier ser humano. ¿Eres de los que en el colegio la influencia de otros cambia tu conducta constantemente? ¿O amas a Dios como Daniel? Bueno, niños, el video que acabaron de ver termina con 2 preguntas. La primera: ¿eres de los que en el colegio la influencia de los demás cambia tu forma de ser o de comportarte? ¿O amas a Dios de corazón como lo amaba Daniel? Pues mira, en esta historia encontramos un Daniel que no se dejó influenciar por los demás. Y me preguntarás, ¿qué es influenciar? Influenciar es dejar que los demás cambien mi forma de pensar y mi forma de comportarme, que me impulsen a hacer cosas distintas a lo que yo soy. Daniel no lo hizo, Daniel se mantuvo firme, porque aunque hubo unos hombres que quisieron cambiar su actitud, su manera de adorar a su Dios, él no lo hizo. Aún estando en peligro de muerte, Daniel fue valiente y siempre fue completamente correcto delante del rey. Esta historia que nos invita, niños, a tener fortaleza, y esa fortaleza solo nos la da nuestro Dios. Mira entonces que cada día tal vez te vas a encontrar con situaciones o con una situación que pueda cambiar tu forma de ser o tu forma de pensar. Tus familiares, tus compañeros de colegio, incluso tus amigos te pueden llegar a influenciar de forma negativa. Hay influencias positivas, pero también hay unas que son negativas. Y hoy vamos a ver una de ellas. Acompáñame. Una de esas influencias puede ser: no obedezcas a tus padres. Y te voy a dar un ejemplo muy cotidiano. De pronto un amigo o una amiga te invitan a su casa. Tú vas y le pides permiso a tus papás, ellos te dejan ir. Pero cuando ya llegan a la casa, tu amigo te dice: no, pero qué pereza venirnos a jugar aquí, porque más bien no nos vamos al parque, allá nos podemos montar en todos los juegos. Y tú le respondes: no, pero es que mis papás me dejaron fue venir a tu casa, luego me van a regañar. Y tu amigo vuelve y te dice: ay, qué importa, porque siempre le estás obedeciendo a tus papás, qué pereza, qué aburrido eres, no te vuelvo a invitar. Y tú terminas haciendo lo que dice tu amigo, terminas yendo al parque y desobedeciendo a tus papás. Entonces vamos a ver qué es lo que realmente debemos guardar y tener siempre en nuestro corazón para no dejarnos influenciar. Vamos a desechar entonces no obedezcas a tus padres. Esto es una mala influencia. Vamos a ver lo del corazón entonces. ¿Qué encontramos aquí? Vamos a ver qué encontramos por acá. Obediencia. Mis niños, la palabra de Dios dice: hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Seamos obedientes. Otra forma en la que te pueden influenciar es en decir mentiras. De pronto vas a la casa de un amigo o una amiga y empiezan a jugar play. De pronto, en el caso de los niños, sus papás les han dicho que no jueguen cosas violentas, o incluso con las niñas, que no vean en la televisión cosas violentas o que no le agradan a Papito Dios.
Pero entonces tus amigos o tus primos con quienes te empiezan a decir, ay no, juguemos eso, que si se asoman o si llegan, vamos a decir que estamos jugando o que estamos viendo otra cosa. Y tú decides hacerlo. De repente se asoma tu mamá y le dicen, ¿qué estás viendo o a qué estás jugando? Y tú, influenciado por tu amigo, ya respondes, no, estamos jugando fútbol o no, estamos viendo tales muñequitos. ¿Qué hace tu mamá? Se va tranquila, convencida de que estás haciendo lo bueno. Resulta que te dejaste influenciar por tus amigos porque hiciste lo malo delante de Papito Dios. ¿Cierto que sí? Dijiste que mentiras y eso no le agrada a Dios. Vamos a ver entonces, cómo no le agrada a Dios, es una mala influencia. Entonces vamos a ver qué tenemos o qué encontramos, qué debemos encontrar en nuestro corazón. A ver qué dice por aquí. Hablar siempre la verdad. Esto es lo que debemos hacer, mis niños, sin importar las consecuencias, hablar con la verdad. El Señor aborrece a los mentirosos, pero mira con agrado a los que dicen la verdad. Eso dice la palabra de Dios, así que te invito a que hables con la verdad. Otra influencia negativa: pagar mal por mal. De pronto, un día llegas al colegio y haces algo que molesta mucho a un compañero de clase o a un amigo. Este se enoja y va y te pega un golpe y te empieza a tratar súper mal. Entonces tus compañeros y amigos que están alrededor empiezan a decirte, ay no, pero ¿cómo te vas a quedar callado o callada? ¿Por qué no vas y le pegas con esto? ¿O por qué no le das un golpe más duro? Contéstale, dile, no te dejes. Y te empujan a hacer lo malo y tú te llenas de motivos, te llenas de enojo también y vas y terminas pegándole un golpe a tu compañero. Esa es una mala influencia y no la debemos permitir en nuestras vidas. Vamos a ver entonces qué tiene que haber en nuestro corazón. Vamos a ver qué encontramos por acá. Muestra con tus acciones el amor de Dios. Muestra con lo que haces a diario el amor hacia Dios. Amiguito, yo sé que es muy complicado no enojarse cuando hacen algo negativo hacia nosotros, pero debemos de tratar de agradar a Dios con nuestras acciones, porque su palabra dice que no paguen a nadie mal por mal, que procuren hacer lo bueno delante de otros. Otro ejemplo, vístete de forma indebida. Tal vez encuentres amigos o amigas, sobre todo con la parte de las niñas, que quieran vestir con unas blusas súper cortas o unos shorts súper cortos o una mini falda, mostrando mucho las partes de tu cuerpo. En eso, mis niñas, también debemos ser cuidadosas y aún los hombres, con los pantalones por acá, mostrando todo por acá abajo. Eso no está bien. La palabra de Dios también nos invita a vestirnos de manera decorosa y eso también agrada a Dios, pero resulta que hay amiguitas que te van a decir, ay no, pero ¿cómo vistes de mal? Te vistes como una viejita, eso no está a la moda. Y lo mismo a los hombres, también nos pueden influenciar diciéndonos, esas zapatillas que tienen no son de marca. Esa ropa que tienes es ropa de cualquier lado, ropa muy barata, eso no tiene marca alguna, ¿no? ¿Por qué no te compran algo mejor? Y tal vez tus papás no tienen para ese tipo de cosas y empiezas a reclamar y a querer vestir con cosas costosas y a querer vestir con un tipo de ropa que no es nada decoroso. Entonces, ojo, mis amados, con eso también. No importa lo que nos digan nuestros amigos, debemos conservarnos y ser decentes también y prudentes en nuestra forma de vestir. Así los demás se ríen, así los demás se burlen de nosotros. No debemos de caer en eso, en querer ser como los demás. Entonces, esto es una mala
influencia, vamos a ver qué tendría que haber siempre en nuestro corazón. ¿Qué encontramos acá? Dice así: viste decorosamente. Por favor, mis niñas, desde ahora, aún mis niños, vistan decorosamente. Eso agrada a Papito Dios. Otra cosa que te pueden decir: no vayas a la iglesia. Pues resulta que tus amigos saben que vas a la iglesia y empiezan a decirte: ay, pero es que usted qué tanto hace allá, qué pereza, qué aburrido ir donde esa gente que levanta las manos y cantan canciones como locos o cantan canciones todas aburridas. No, qué tal, ya no te queda tiempo ni de salir a jugar los domingos, qué pereza. ¿Y por qué te cambiaste de iglesia? ¿Por qué te cambiaste de religión? Y otros hasta se burlarán de ti por lo que haces. Entonces te empiezas a sentir triste y ya no quieres ir. Y ya te levantas un domingo y dices: no, mejor no voy, me quedo viendo tele, ¿cierto? Mis amigos se van a burlar de mí. O cuando tengas que hablar de Jesús te quedas callado porque te sientes avergonzado y sientes que todos se van a reír de ti. Eso no lo puedes permitir. Mi amado y mi amada, debes ser como Daniel, muy valiente y colocarte firme frente a tus pensamientos y a lo que quieres hacer para Dios. No vayas a la iglesia, es una mala influencia aquellos niños o aquellas niñas que te quieran decir eso, porque tú amas a Dios y debes buscarle. Entonces esto no lo vamos a aceptar. ¿Qué encontramos acá entonces? Miremos. Por acá vamos a ver la última. Dice: busca a Dios, reúnete con otros que le alaben. Miren que en la misma palabra de Dios dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Cuando nosotros nos reunimos con personas que alaban a nuestro Dios, que le buscan, y de ellos también aprendemos todo lo que hacen. Así que es súper importante rodearnos de personas y congregarnos, reunirnos con ellas para aprender más de la mano de Jesús. Esta era solo una pequeña lista de las cosas que te pueden llegar a influenciar de manera negativa. La invitación el día de hoy es a que seas como Daniel. Daniel fue un hombre valiente. No tengas temor. Dios está contigo. Él no te va a dejar solo. Y sus bendiciones son infinitamente más grandes que las que te puede dar cualquier persona. Ten fe, confía en Él y pídele en oración que te ayude a ser firme en su palabra, que coloque valentía en tu corazón. En la palabra de Dios dice en Marcos 12:30: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este es un mandamiento. Ama al Señor, búscale cada día. En este mes del amor y la amistad, los demás demuestran el amor hacia otros con detalles, con regalos, pero la forma de nosotros demostrar nuestro amor hacia Dios es cumpliendo sus mandamientos, es siendo obedientes a su palabra. Tú puedes hacerlo, tú eres un niño valiente. Tú eres una niña valiente. Espero que hayan aprendido mucho en esta clase, que se haya quedado todo grabado en su corazón y que empiecen a practicar todo lo que vieron, a no dejarse influenciar de manera negativa. Vamos a despedirnos entonces con una oración y a repetir nuestro versículo de hoy, Marcos 12:30. Dios les bendiga. Papito Dios, te damos muchísimas gracias por la enseñanza que nos has dado el día de hoy a través de la profesora. Ayúdanos para que a pesar de las influencias no dejemos de amarte. En nombre de Jesús, amén y amén. Ahora vamos a memorizar el versículo de la semana.
Marcos 12:30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Ese es el principal mandamiento. Marcos 12:30. 10 veces más. Yeah. Pequeños héroes. Y Daniel. Vamos. Me llamaste a mí, vivo para ti. Tú cuidas de mí, siempre estás aquí. Nos salvaste así del león rugiente y el fuego ardiente. Somos 10 veces más, más y más y más fuertes, más y más y más, valientes, más y más y más, prudentes. Somos 10 veces más. Yeah, yeah. Somos 10 veces más. Mi amigo fiel, mi Dios y mi Rey, yo confío en ti, me haces feliz, nos salvaste así del león rugiente y el fuego ardiente. Somos 10 veces más, más y más y más fuertes, más y más y más, valientes, más y más y más, prudentes. Somos 10 veces más y más y más fuertes, más y más y más, valientes, más y más y más, prudentes. Somos 10 veces más. Tú me salvaste en medio del fuego, me rescataste de los leones, venciste a todos mis enemigos. Somos 10 veces más. Tú los salvaste en medio del fuego, me rescataste de los leones, venciste a todos mis enemigos. Somos 10 veces más. 10 veces más. Pequeños héroes. 10 veces más. Hola, muy buenos días, iglesia, bienvenidos una vez más a este espacio de la lectura de la palabra de Dios. Damos la bienvenida a las personas que nos acompañan hasta este lugar, sean todos bienvenidos. Hoy vamos a tener la lectura del Salmos número 50, así que lo invito para que usted busque a toda su familia. Vamos a leer en la versión Reina Valera y juntos podamos leer esta porción bíblica. Dios juzgará al mundo. El Dios de dioses, Jehová, ha hablado y convocado la tierra desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. De Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio, y los cielos declararán su justicia porque Dios es el juez. Oye, pueblo mío, y hablaré. Escucha, Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios, ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque, y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. E invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Pero al malo dijo Dios: ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras.
Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios, no seas que os despedace y que no haya quien os libre. El que sacrifica alabanza me honrará, y el que adornare su camino le mostraré la salvación de Dios. Amén. Quiero que leamos nuevamente el versículo 7, dice: Oye, pueblo mío, y hablaré, escucha, Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. Un Dios que siempre está presto a escucharnos. Hermanos, espero que esta semana sea una semana llena de bendición. Que Dios les continúe bendiciendo. Estimados hermanos, hermanas y amigos y todos los que se unen a este momento de transmisión, bienvenidos. Nos alegramos en volver a compartir esta actividad dominical y continuar con este tema. Por ejemplo, estamos tomando la historia del pueblo de Israel para sacar lecciones de vida, esa historia preciosa en la que Dios caminó con su pueblo, en la que Dios mostró su poder, su misericordia, su perdón, su restauración, las oportunidades para que el pueblo de Dios volviera a tener comunión con Él y de paso a tener la victoria que se está prometida para los que obedecen al Señor. Hoy entramos entonces a una época muy preciosa, muy interesante, y es la época de la conquista. Tenemos un héroe allí precioso de admirar. En cuántos aspectos no lo alcanzamos a decir hoy, pero tenemos al varón Josué, que fue el encargado de llevar al pueblo de Israel a conquistar los territorios que Dios ya había prometido a nuestros patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Quiero entonces empezar leyendo el capítulo 1 del libro de Josué, que dice así: Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé muy valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo:
pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo, preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. También habló Josué a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés diciendo, acordaos de la palabra que Moisés siervo de Jehová os mandó diciendo, Jehová vuestro Dios os da reposo. Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Vuestras mujeres, vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán. Mas vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis. Hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros, y que ellos también posean la tierra que Jehová vuestro Dios les da, y después volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés siervo de Jehová os ha dado a este lado del Jordán hacia donde nace el sol, y entraréis en posesión de ella. Entonces respondieron a Josué diciendo, nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quieras que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo, como estuvo con Moisés. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. Este periodo para el pueblo de Israel va a ser muy precioso, pero va a ser muy difícil. Va a ser precioso, ¿por qué? Porque es escoger la promesa de Dios. Pero va a ser difícil, ¿por qué? Porque les va a tocar conquistar. Les va a tocar poner ante todo y definitivamente un asunto de fe, un granito de fe para poder conquistar esos territorios. Esta es una historia preciosa, larga, es un deleite leerla, pero yo solamente voy a sacar unas 3-4 enseñanzas en vista de que es una meditación que vamos llevando la historia del pueblo de Israel. Entonces voy a sacar unos puntos especiales que nos van a ayudar. En primer lugar, quiero titular el primer punto como la asignación al escogido. Josué no es un asunto de improvisación en el programa de Dios. Josué desde hace mucho rato ha venido caminando en esta formación, viendo a Dios obrar a través de Moisés, obedeciendo a Moisés en cuantas cosas Él le ordena. Desde Números 14, cuando hubo la sentencia de la destrucción de todos los mayores de 20 años y que solamente la excepción fue para Josué y Caleb, desde ese momento Dios empieza a trabajar con Josué para convertirlo en el líder que él necesita para cuando ya Moisés no esté. Y es importante entonces saber y admirar a este hombre Josué, su paciencia, su obediencia, su espera en el Señor. Un hombre que nunca se sublevó contra su líder, nunca murmuró a su líder, un líder que aprendió en silencio y obedeció en silencio. Hay muchas historias que contar de esto, pero yo no me voy a detener allí. Solamente quiero decirles que para este hombre Josué, Moisés fue tan importante como líder, tan respetado como líder, que aún ya Moisés muerto, Josué guarda en su mente todo lo que Moisés ha ido diciéndole al pueblo que va a suceder, lo que Moisés ha dicho que Dios va a hacer. Y en esa misma manera, dice la palabra de Dios, voy a mostrar una serie de versículos en las que la palabra de Dios nos dice cómo Josué caminaba completando el diseño de Moisés. Allí en el capítulo 1, por ejemplo en el versículo 5, encontramos que dice: como estuve con Moisés estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Eso lo está diciendo Dios. Es decir, toma el referente. ¿Viste a Moisés caminar conmigo? Así va a suceder contigo. ¿Viste a Moisés obrar en mi nombre y cómo lo respaldé? Así va a pasar contigo, le está diciendo Dios. Luego, en el versículo 17, cerrando
este capítulo, el pueblo le dice: de la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. El pueblo le está poniendo un estándar altísimo a Josué. Le está diciendo: nosotros vamos a caminar en obediencia a ti, vamos a seguir la ruta, pero tú tienes que asegurarte de que estás en obediencia a Dios, porque nosotros te vamos a obedecer así como lo hicimos con Moisés, pero lo hacíamos porque sabíamos definitivamente que Dios estaba con él. Y si Dios va a estar contigo, cuenta con nosotros. ¡Qué tremendo! En el capítulo 3, versículo 7, mire lo que dice la palabra de Dios, 3, versículo 7. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Dios le está diciendo: tranquilo, Josué, yo soy el mismo Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de José, y ahora soy el Dios de Moisés, y ahora soy tu Dios. ¡Qué precioso! Capítulo 4, versículo 14 dice: en aquel día Jehová engrandeció a Josué a los ojos de toda Israel, y le temieron como habían temido a Moisés todos los días de su vida. Mire cómo este Moisés se vuelve un referente en la vida de Josué. No se olvida, Josué no es el que dice: este ya está viejito y no sirve, lo que hizo no sirvió para nada. Es usual, hermanos, que cuando se hace una transición, un cambio de un líder a otro, el líder que toma el nuevo cargo, la nueva responsabilidad, siempre está hablando mal de su antecesor. Y nos ha sucedido, y qué grave error que cometemos. Y cómo Josué corrige. Josué jamás va a hablar mal de su líder. Y no porque Moisés no tuviera errores, no porque Moisés fuera el hombre 100% perfecto, simplemente porque Josué respeta, porque Josué sabe que un hombre como Moisés merece toda la valoración y todo el respeto de su siervo. Sigo leyendo capítulo 8, versículo 3. Estoy solamente mirando unos versículos para mostrar cómo este referente para Josué sigue siendo bien importante. 8:31, perdón. Dice la palabra de Dios, voy a leer desde el versículo 30. Entonces Josué edificó un altar a Jehová Dios de Israel en el monte Ebal, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés: un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie hizo hierro, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová y sacrificaron ofrendas de paz. ¿Cómo? Como Moisés lo había indicado, como Moisés había dado las instrucciones. En el versículo 33 nuevamente dice la palabra del Señor. Versículo 33 dice así: la mitad de ellos estaba hacia el monte Gerizim y la otra mitad hacia el monte Ebal. Me interesa esta frase: de la manera que Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado antes, para que bendijesen primeramente al pueblo de Israel. Allí está Moisés como referente. Y otra vez el versículo 35 dice: no hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel, y de las mujeres, de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. Es decir, Josué lo que hace es seguir el patrón de su líder, respetando, obedeciendo, sabiendo que el programa de Dios es perfecto. En el capítulo 11, versículo 12, dice así: asimismo tomó Josué todas las ciudades de aquellos reyes y a todos los reyes de ellas, y los hirió a filo de espada y los destruyó, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado. Qué interesante, hermanos, y todos los que están en esta transmisión, mirar a Josué, que no cambia nada del diseño que Dios le ha dado a Moisés. Continúa simplemente haciendo su labor, haciendo su trabajo. Y por eso entonces este hombre
es bendecido por Dios. Dios lo respalda, Dios le ha prometido ir con él como estuvo con Moisés. Dios le promete que las mismas promesas que hay para Moisés las va a cumplir en Josué, y así este hombre confía en él. Un segundo apunte que quiero hacer es muy importante y tiene que ver con un evento que sucede en el capítulo 5 y no lo podemos dejar pasar por alto en esta conquista de los territorios que Dios ha prometido al pueblo de Israel. Dice la palabra de Dios que todos los menores de 20 años que venían por el desierto caminando con Moisés, ellos no fueron circuncidados. Y entonces ellos tienen que esperar hasta que mueran todos los que en el momento que hicieron enojar a Dios en Números 14 por no creer las promesas de Dios. Tienen que esperar estos más jóvenes hasta que ellos mueran, y allí tardan los 40 años. Estos hombres han pasado esos 40 años por el desierto y Moisés no ha hecho esta ceremonia de la circuncisión. Ahora, esta es una ceremonia que hizo Abraham, es un pacto, esta es una ceremonia que hizo Moisés, pero con este grupo que salieron al desierto, los menores de 20 años hasta, repito, Números 14, no han sido circuncidados. Y es un peligro. Si ustedes leen en el libro de Éxodo, como el capítulo 4, dice que cuando Moisés venía con su esposa y con su hijo, en el camino el ángel de Jehová salió y quería matarlo. Salió agresivo contra Moisés. Y entonces la esposa de Moisés dice que tomó un cuchillo y circuncidó al hijo, y en ese momento se calmó la ira de Dios. La circuncisión, no podemos entrar en detalle de este tema tan importante para el pueblo de Israel, pero la circuncisión para ellos era indispensable, y es tan indispensable que Josué, una vez pasa el Jordán y están próximos a empezar la conquista, Josué dice: un momento, aquí hay que hacer algo. Y lo que hay que hacer es que todos los que vienen hasta este momento, sin ser circuncidados, sin dar esa ceremonia, ese honor, esa adoración a Dios, hay que parar y circuncidarlos, porque no podemos seguir. Y si nosotros leemos el capítulo 5, versículo 8 y versículo 9, vamos a encontrar un mensaje de Dios muy importante allí. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que sanaron. Y Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. ¿Qué fue lo que Dios quitó en esa ceremonia física que produjo mucho dolor en los hombres, llamada circuncisión? Lo que Dios quitó fue el oprobio de Egipto. Qué interesante, pareciera que ellos traían una especie de marca en sus vidas, en su corazón, aún en su cuerpo, de la esclavitud, un recuerdo. Todavía su mente seguía siendo cautiva, y en el momento en que dan el paso de la circuncisión, ese oprobio de Egipto es quitado del pueblo de Israel, y recién entonces están preparados para empezar la conquista. En tercer lugar, quisiera hablar acerca del capítulo 8. Miren, me estoy pasando por alto la toma de Jericó, me estoy pasando por alto el pecado de Acán, la derrota en un pueblo muy pequeñito llamado Ai, pero me quiero ir al capítulo 8 y allí hacer un énfasis en cómo Josué sigue respetando valientemente la ley de Dios, la guía de Dios. Y voy a leer desde el versículo 30, ya ahorita leí algo de allí, pero voy a leerlo con el énfasis de cómo para Josué es importante la ley de Dios. Dice esta porción así: entonces Josué edificó un altar a Jehová Dios de Israel en el monte Ebal,
como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová y sacrificaron ofrendas de paz. También escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Y todo Israel con sus ancianos oficiales y jueces estaba de pie a uno y otro lado del arca, en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, así los extranjeros como los naturales. La mitad de ellos estaba hacia el monte Gerizim y la otra mitad hacia el monte Ebal, de la manera que Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado antes, para que bendijesen primeramente al pueblo de Israel. Después de esto, leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo palabra alguna de todo cuanto Moisés mandó que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel, y de las mujeres, de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. Ahora, ¿por qué considero que es muy importante este tema de lo que Josué está haciendo aquí? Escribir la ley de Dios, recordarle al pueblo la ley de Dios. Es que eso fue lo que Dios le encomendó a él. Dios le dijo a él: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué sabe perfectamente que el éxito hasta aquí y en adelante ha dependido absolutamente de Dios. Jehová ha peleado por él, Jehová ha conquistado esas naciones. Entonces él sabe que lo que tiene que quedar arraigado también en sus próximas generaciones, en los líderes que vendrán después de él, es la palabra de Dios. Y por eso es que toma la palabra de Dios como algo fundamental que es en su vida y que a la vez debe ser transferido a toda la congregación, a todo el pueblo. También este libro de Josué nos muestra que, aunque este hombre fue muy valiente y muy valeroso, quedaron territorios sin conquistar, curiosamente. ¿Por qué Dios no permite que todos los territorios sean conquistados? Bueno, vamos a hacer algunos comentarios de eso, sin decir que esa es la razón, solamente son apreciaciones casi que muy personales. Pero inicialmente quiero mostrar lo que la palabra de Dios dice alrededor de esos territorios sin conquistar. En el capítulo 15 y el versículo 63 dice así: mas a los jebuseos que habitaban en Jerusalén, los hijos de Judá no pudieron arrojarlos, y ha quedado el jebuseo en Jerusalén con los hijos de Judá hasta hoy. Esta gente no se dejó sacar de su territorio, y lo que el pueblo de Israel hace es vivir allí y permitirles que vivan allí, y no sabemos qué problemas pueda traer esto para el pueblo. En el capítulo 16, versículo 10 dice acerca de Efraín y Manasés, dice: pero no arrojaron al cananeo que habitaba en Geser, antes quedó el cananeo en medio de Efraín hasta hoy y fue tributario. Bueno, hasta allí pareciera que hay una ventaja, y es que esta gente trabaja, pero paga el impuesto al pueblo de Israel. En el capítulo 17, versículo 12, dice así: mas los hijos de Manasés no pudieron arrojar a los de aquellas ciudades, y el cananeo persistió en habitar en aquella tierra. Pero cuando los hijos de Israel fueron lo suficientemente fuertes, hicieron tributario al cananeo, mas no lo arrojaron. Aquí hay una serie de naciones, y hay otras todavía que no menciono. Esto es para colocar un ejemplo nomás de cómo el pueblo de Israel en cierta manera les correspondió habitar con estas naciones extranjeras porque no pudieron derrotarlas definitivamente. Ahora, la pregunta es: ¿por qué no lo pudieron hacer? Bueno, yo tengo varias razones que son personales, y una es que Dios esperaba que ese pueblo
Dios esperaba que ese pueblo de Israel se mantuviera selecto, se mantuviera firme en cuanto a adoración, servicio y obediencia a Dios. Estas naciones definitivamente que estaban allí plantadas en esos territorios eran idólatras, tenían cantidad de dioses, habían sido ofensivos a Dios. Dice la palabra que ellos hasta sus hijos se los ofrecían a esos dioses, los echaban. Esos dioses tenían una especie de calderas de fuego donde se ofrecían los sacrificios y allí arrojaban hasta sus propios hijos a Moloc y a cuantos dioses más. Entonces Dios esperaba que el pueblo de Israel fuera selecto. Hemos creído, hemos venido bajo la mirada de Dios, bajo la defensa de Dios, bajo la conquista de Dios, y así vamos a seguir. Y probablemente por eso quedaron esas naciones, para probar el corazón del pueblo, porque si Dios los dejaba limpiecitos, pues qué ventaja habría. La palabra de Dios dice que en el libro de Jueces dice que dejó unas naciones para que el pueblo que no había conocido la guerra se dieran cuenta que era la guerra. Ahora sabemos, y Josué lo dice, que ninguna de esas batallas se ganó porque él era un líder sobrenatural, sobresaliente, porque Israel eran guerreros terribles. No, de hecho él va a decir, y vamos a leer enseguida, que es Dios el que está peleando por ellos, que es Dios el que en cada momento ha estado dando la conquista, y es Dios a quien se le debe el honor. Entonces, son suposiciones, son imaginaciones de alguna manera, pero en el capítulo 23, este es otro punto, Josué va a dar recomendaciones, y creo que estas recomendaciones nos ayudan para argumentar y decir tal vez sí era por lo que estamos mencionando en este momento que Dios dejó esas naciones. Voy a leer los primeros versículos, voy a leer hasta el versículo 13, porque allí está como la esencia de lo que quiero mencionar en esta parte acerca de las recomendaciones que Josué ya empieza a dejar al pueblo de Israel. Dice la palabra de Dios: aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel, a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y les dijo: yo ya soy viejo y avanzado en años, y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa, porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. Y aquí os he repartido por suerte en herencia para vuestras tribus estas naciones, así las destruidas como las que quedan, desde el Jordán hasta el mar grande, hasta donde se pone el sol, y Jehová vuestro Dios las echará de delante de vosotros, y las arrojará de vuestra presencia, y vosotros poseeréis sus tierras como Jehová vuestro Dios os ha dicho. Esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ellos ni a diestra ni a siniestra, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención, ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos. Mas a Jehová vuestro Dios seguiréis como habéis hecho hasta hoy. Pues ha arrojado Jehová delante de vosotros grandes y fuertes naciones, y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. Josué está diciendo, es que a Dios, no, a mí, dice Josué, a mí me pueden derrotar, a nosotros nos pueden acabar a todos, pero a Dios nos ha mostrado que Él es victorioso, y cuando era una promesa, Él cumple su promesa. Versículo 10 dice: un varón de vosotros perseguirá a 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como Él os dijo. Guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios. Y ahora viene lo difícil, porque si os apartareis y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellas matrimonios, mezclándose con ellas y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos,
hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Aquí hay una sentencia muy fuerte de Josué. Josué les dice a ellos, miren, faltan territorios por conquistar. Todavía hay mucho territorio donde el enemigo está. Pero no se preocupen, yo no soy indispensable. El indispensable aquí es Dios. Y como Él está con ustedes y como Él va a seguir con ustedes, pueden tener la certeza, pueden tener la confianza que esos territorios Dios se los va a entregar a ustedes como se lo dijo a Moisés y como hasta hoy ha venido derrotando al enemigo en favor de ustedes. Créanle, ustedes van a tener la capacidad de destruir miles, de hacer huir a 10,000, de hacerlos salir corriendo de sus territorios para que ustedes tomen esas tierras. Pero cuidado, porque hay una tentación con estas naciones que están ahí alrededor de ustedes, ahí entre ustedes, y es que ustedes se mezclen con ellas, se den en casamiento, en matrimonio con ellas, y entonces cuando ustedes estén en condición, aunque vayan a servirle a esos dioses, que no son dioses, porque el solo Dios está en los cielos, y ustedes empiecen a servir a esos dioses como ellos lo hacen, entonces Josué les dice, allí está la derrota segura. Así como es segura la victoria, si ustedes caminan con el Señor, si siguen la ley de Jehová, así también es de segura la derrota si ustedes se apartan de Dios. ¡Qué tremendo! Es una recomendación de Josué que me parece muy importante en este asunto de la conquista. Interesante ver que Josué no alcanzó la conquista 100%, pero les mostró que el que iba con ellos era el que importaba, que Josué al fin y al cabo fue un líder emergente para ese momento y que llegó el momento en que debería ser relevado y que lo importante no era quién siguiera en el liderazgo, lo importante era que observaran, obedecieran y creyeran al Dios que los había llevado hasta ese momento. Y por último, yo lo llamo así el buen final de un líder. En el capítulo 24, versículo 31 dice, y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Qué interesante. Con Josué como líder, el pueblo sirvió a Dios. Pero miren qué interesante. Moisés, Josué y los ancianos. Josué sigue exactamente el legado de su líder Moisés. Lo observó durante mucho tiempo, lo vio hablar con Dios, lo vio confrontar al pueblo, lo vio ganar victorias en el nombre de Dios. Siguió ese legado, confió, recibió la ley que Dios había dado a Moisés como para su vida, para su éxito, la obedeció, la enseñó al pueblo, dejó las recomendaciones al pueblo. Y dice el pasaje que los ancianos que estuvieron en el liderazgo de Josué, todos ellos también siguieron el mismo legado, Moisés, Josué y los ancianos. Pero sucedió algo bien terrible y tal vez lo que va a traer el caos al pueblo de Israel en las etapas que siguen, y es que no hubo entre los ancianos y la siguiente generación, el legado se rompió. Allí se terminó esto. No sabemos por qué. Pudiera ser que los más jóvenes vieron a estos ancianos y dijeron, ya estos ancianos no sirven para nada, menospreciaron en ellos ya su edad, su manera de pronto de enseñar, yo qué sé. Y entonces de pronto los jóvenes se levantaron y dijeron, nosotros tenemos vigor, nosotros somos los que vamos a conquistar y nosotros vamos a salir adelante. Y entonces allí vino un fracaso, porque olvidaron las cosas fundamentales que estos ancianos habían aprendido de sus líderes Moisés y Josué y que ellos siguieron implementando en su vida cotidiana y que fue lo que los llevó a la victoria. Valga aquí un consejo para los jóvenes. Josué nos da un ejemplo muy tremendo. Él empieza no una formación de emergencia improvisada, él empieza una formación desde mucho tiempo atrás.
y viene al lado de Moisés aprendiendo, callado, en obediencia, viendo cómo Dios usa a Moisés, conociendo la palabra, la ley, para él luego obedecerla. Y cuando llega su turno lo hace a la altura. Pero hay algo muy peligroso en estos tiempos, y es que muchos jóvenes que están tomando el liderazgo de pronto no quieran apreciar, no quieran reconocer, no quieran valorar lo que sus líderes anteriores hayan hecho. Y es muy importante que lo tengamos en cuenta aquí, porque eso puede traer un mayor desorden, un mayor caos a las generaciones que vienen. Hay ancianos, hay personas maduras que ya han pasado por escuelas, que probaron el fracaso, que probaron la derrota, que probaron la guerra, que les tocó tantas experiencias para seguir a Dios. Nuestros ancianos tienen mucho que decirnos. Nosotros también tenemos mucho que decirle a la siguiente generación. Hay un legado que no se puede romper. Y mucho más ahora cuando nuestra sociedad y aún nuestros púlpitos, amados, están quitando la palabra de Dios. Estamos colocando mucha historia, mucha academia, muchas otras cosas. Y este libro tan antiguo lo estamos considerando desactualizado, lo estamos considerando no apropiado para estos tiempos. Cuidado con eso. Josué fue muy observante y me llama tanto la atención en ese capítulo 30 cuando él reúne al pueblo y vuelve a escribir. Dice, la ley la escribió en unas piedras y la puso al pueblo a leerla. Se la leyó al pueblo y le dijo, esto es lo que nos ha traído en éxito hasta hoy. No lo podemos despreciar. Los ancianos abrazaron esos principios y pudieron seguir el legado de Josué. Tenemos que volver a este libro. Hoy no hay mucho deseo por esta palabra. Y yo, amados hermanos, estoy empecinado en que tenemos que volver a esta palabra con disciplina, con alegría, con disposición, con una actitud de aprender la enseñanza de Dios tal como está aquí. El Señor dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Y una de las cosas que Josué aseguró como éxito para su vida fue ceñirse a la palabra que Dios había dado a su siervo Moisés. No se apartó de ella, la obedeció, siguió el legado de Moisés y tuvo éxito. ¿Qué ejemplo entonces tenemos aquí? ¿Qué ejemplos tenemos aquí? Yo voy a mencionar 3 ejemplos, como casi siempre saco 3 instrucciones para esto. La primera, aprendamos del liderazgo de Josué. Un hombre que lo único que encontramos vez tras vez, capítulo tras capítulo, desde el momento en que fue llamado, que fue seleccionado, un hombre obediente, un hombre de fe y un hombre paciente. Obedeció a las órdenes de Moisés, nunca estuvo murmurándolo, criticándolo, nunca estuvo opuesto, siempre estuvo obediente a las órdenes de Moisés. 2. Supo esperar su tiempo, fueron muchos años allí aprendiendo y nunca llegó a decir, no, ya Moisés está pasado de moda, ya es tiempo de que yo me levante. Habría encontrado eco porque había mucha gente que estaba buscando lo novedoso, los innovadores, los que tienen nuevas ideas, los creativos y toda esta clase de personas que se consideran líderes. Josué nunca lo hizo, siempre permaneció allí esperando su momento. Ejemplo número 2, Gilgal. Gilgal es el lugar donde el oprobio debe ser desarraigado de nuestras vidas. Muchos queremos servir a Dios, muchos queremos ser utilizados por Dios. Yo también estoy en el grupo de los que queremos ver grandes cosas de Dios en estos tiempos, pero muchos no nos queremos desprender del pecado. Queremos seguir acariciando
consintiendo costumbres en nuestras vidas. Y lo que sucedió allí en Gilgal, dice la palabra de Dios, cuando Josué decide que todos deben dar el paso de la circuncisión, el agrado de Dios diciendo: hoy se ha quitado el oprobio de Egipto de los hijos de Israel. Eso que traían arraigado a ellos, eso que traían en sus mentes, eso que de Egipto se les había quedado pegado, Dios dice: aquí ha sido desarraigado. Es necesario desarraigar muchas cosas de nuestras vidas para agradar a Dios. Y enseñanza número 3. La enseñanza número 3 debería ser esta: fidelidad, obediencia al Señor y ante todo una humildad sobresaliente. Nada de lo que aparentemente a los ojos humanos es grande se ha logrado por mi creatividad, por mi iniciativa, por mi valentía, porque es que soy lo mejor en este ambiente y en este entorno. No, señores, se ha logrado porque Dios ha peleado por nosotros. Las batallas las ha ganado Dios. Todas las victorias le pertenecen, por lo tanto, a Él. Recibamos esos 3 ejemplos en esta meditación y pidámosle al Señor que nos permita a nosotros ser esa clase de cristianos que aprendemos de este ejemplo tremendo que la palabra de Dios nos deja hoy en esta escena, en este episodio de la conquista, cuando Israel va a tomar los territorios que Dios ha prometido para su pueblo, pero que están siendo habitados por naciones extranjeras, por naciones paganas, y Dios ha decidido dárselo a su pueblo. Se los va a dar, pero el pueblo debe observar unos protocolos que bajo la dirección de Josué fueron excelentes. Que nosotros seamos esa clase de personas que imitamos la parte buena que aprendemos en este día. Dios les bendiga ricamente. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. 2 Corintios 9:7. Somos la Iglesia Unión Misionera La Floresta, Cali, casa de oración, y algo que nos caracteriza es la generosidad con la que damos a Dios y de que damos de todas esas bendiciones que recibimos de parte de Él. Así que te invitamos, si tú también quieres participar y quieres contribuir a la extensión del reino de Dios, a que nos escribas a los números que aparecen en pantalla, al 316-410-0882 y al 322-624-4796. Ahí nos puedes escribir y te estaremos dando toda la información que requieras para que tú también puedas participar de esto. Hermanos, que Dios les continúe bendiciendo.